Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo una vez más. Hoy un día nuevamente reunidos, cada uno en sus hogares. Tengo el placer otra vez de poder estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Yo sé que el Señor tiene algo muy importante para nuestras vidas. Él quiere hablarnos, Él quiere contarnos algo en esta noche. Y yo te invito a que vos puedas disponer tu corazón para recibir la palabra de Dios en el día de hoy. Así que te invito ahí en donde estás, que puedas cerrar tus ojos un ratito y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, gracias una vez más porque podemos estar aquí reunidos. Señor, alabando tu nombre, podemos estar acá reunidos, Señor, estudiando tu palabra. Te pido que bendigas este tiempo, te pido que aquietes nuestros corazones, que abras nuestra mente, Señor, y que podamos escuchar y recibir lo que tú tienes para hoy, para nosotros en el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos comenzando una serie de prédicas, de reflexiones bíblicas acerca de personajes bíblicos y lo que Dios hizo en la vida de esos personajes. Hoy la verdad toca un personaje que es muy importante, un personaje que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y la verdad que es fundamental, un personaje apasionante. Este personaje, que ya creo que todos los conocemos, es Abraham, ¿sí? Abraham es personaje central en el libro de Génesis, tiene desde el capítulo 12 hasta el 24, está relatada toda la vida de él, y es una vida, la verdad, plagada de un montón de matices, pero cuando uno lee la historia de Abraham, no puede dejar de pensar en algo. Si vos no la leíste, te invito a que la puedas leer, pero cuando vos lees toda la historia de Abraham, la palabra que se te viene a la mente es fe. No podemos hablar de Abraham sin hablar de la fe. Este personaje bíblico se caracterizó por su obediencia, se caracterizó por la fe que tenía a Dios. Y era tan importante, digamos, que dice la palabra de Dios que Abraham era llamado amigo de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se presenta, digamos, se le presenta a otros personajes Dios, dice: yo soy el Dios de Abraham, ¿sí? Tan importante fue este personaje y tan central que hay muchas cosas para aprender. Y cuando uno se empieza a preguntar qué es lo que Dios hizo en la vida de Abraham, la verdad es que hay mucha tela para recortar, una sola prédica no alcanza. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas cositas puntuales acerca de la vida de este hombre, algunas cositas de lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Van a haber muchos versículos, así que yo te animo, si vos tomás nota, que puedas anotar todos los versículos porque son versículos muy lindos. Un saludo al editor del video, perdón por tantos versículos, pero bueno, te voy a dar un poco de trabajo en esta noche. Muy bien, ¿qué es lo que Dios hizo en la vida de Abraham? Cuando nosotros empezamos a leer la vida de Abraham y nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, yo te lo voy a leer acá de la nueva versión internacional. Dios se le presenta a Abraham y dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y mira esto que dice acá: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios hizo en la vida de Abraham? Principalmente la cambió radicalmente. Y no solamente que la cambió, sino que le dio una bendición. ¿Sí? El primer punto de esta prédica dice: la bendición que se recibe por fe. La bendición que se recibe por fe. La promesa que recibe Abraham de parte de Dios es una promesa que no encontramos
en otro lado del Antiguo Testamento. Es una promesa que se le hizo primeramente a Abraham y luego a toda su descendencia, pero es una promesa que a veces escapa de nuestro entendimiento. Una promesa increíble que requería un paso de obediencia increíble por parte de Abraham. Fíjate cómo dice en el versículo. El Señor le pide a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, la casa de tu padre y vete a un lugar que yo te mostraré. La bendición que Dios quería derramar para la vida de Abraham escapa de nuestro entendimiento. Dice, haré de ti una gran nación. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero esa bendición necesitaba un paso de fe, necesitaba un paso de obediencia. Abraham prácticamente tenía que dejarlo todo, salir del lugar en el que estaba, abandonar sus amigos, abandonar sus parientes, dejar toda su herencia, dejar todo lo que tenía, ir a un lugar que Dios le estaba pidiendo que vaya. Era una gran bendición prometida a Abraham, pero necesitaba un paso de obediencia radical, un paso de obediencia extremo. Abraham tenía que dejarlo todo. La promesa que Dios le hizo a Abraham es, la verdad no se puede entender. Le dice que va a ser de él una gran nación. Le dice que por medio de él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y una de las cosas que podemos aprender de este versículo es que Dios verdaderamente cumple sus promesas. Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Y Dios hizo de Abraham una gran nación. De los descendientes de Abraham nace el pueblo de Israel, una nación que hasta el día de hoy está, una nación que han tratado de destruirla muchas civilizaciones a lo largo de la historia, muchos imperios, y ninguno ha podido, porque la nación de Israel tiene la promesa de parte de Dios. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser su nombre famoso, y hasta el día de hoy han pasado 4.000 años, más de 4.000 años, y el nombre de Abraham sigue siendo famoso, sigue siendo reconocido. Abraham, el patriarca, es reconocido por las tres principales religiones del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todos ellos recuerdan el nombre de Abraham. El nombre de Abraham fue recordado, es recordado y será recordado porque fue la promesa que Dios le dio a este personaje. Y por último también Dios le prometió que iba a ser, por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y es una promesa que se está cumpliendo en el día de hoy, por medio de la iglesia. La iglesia que está activa en el día de hoy es la encargada de llevar la bendición a todas las familias de la tierra. Es una promesa que se está cumpliendo en el día de hoy. Entonces, mi querido hermano, cuando usted pone su fe en Dios, está poniendo su fe en un Dios, en el Dios que cumple las promesas. Está poniendo su fe en un Dios que cumple todas sus promesas. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que Dios le prometió a Abraham, Él lo está cumpliendo y lo ha cumplido. Entonces recuerde esto, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, estamos poniendo nuestra fe en un Dios que cumple sus promesas. Vamos a ir al segundo punto. Las promesas de Dios se reciben por la fe. Lo vuelvo a repetir para que lo puedas anotar. Las promesas de Dios se reciben por la fe. Yo te voy a leer lo que dice en Romanos 4:13. Dice así: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Para recibir las bendiciones de Dios, para nuestra vida, es indispensable un requisito. Y ese requisito es la fe.
La fe es la puerta que nos permite a nosotros recibir todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Tiene que ser una fe ciega, tiene que ser una fe que no claudique ante la adversidad. Yo te voy a leer lo que pasaba acá con la vida de Abraham. Vamos a ir un poquito más adelante en el relato, en Génesis 15, versículo del 3 al 6, dice así: Dios estaba hablando con Abraham porque Abraham le planteaba a Dios que Dios le había prometido que iba a ser una nación grande de él, pero Abraham no tenía hijos. Entonces Abraham le dice a Dios: como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y dice el versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. Qué relato increíble que tenemos acá. Tenemos por un lado a Abraham hablando con el Señor como si fuera un amigo, como podemos hablar hoy en día tú y yo, nada más que él lo hizo allá hace más de 4.000 años y le estaba diciendo a Dios: yo no tengo hijos, mi descendencia o mi herencia la va a tener el hijo de mi criado más fiel. Pero el Señor le dice: no, tu descendencia la va a tener tu propio hijo. Y dice que lo lleva afuera y dice que le muestra las estrellas, un cielo estrellado, y le dice: así como las estrellas, así va a ser el número de tus descendientes. Ahora, ¿usted alguna vez vio un cielo estrellado así como bien estrellado con muchas estrellas? Yo recuerdo una vez cuando le acompañé a mi padre a una conferencia allá en los valles. Recuerdo que como estábamos en un lugar donde hay muchas montañas, estábamos altos, creo que era Abrapampa si no recuerdo mal, también un lugar en donde no hay contaminación, digamos, de iluminación, porque no había luces en ningún lado, era un pueblo chiquito. Y recuerdo nunca haber visto un cielo como ese, un cielo tan estrellado como ese. Y siempre que yo veo estos cielos así estrellados con muchas estrellas, recuerdo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es el Dios que creó todo, le estaba sacando a Abraham afuera y le estaba mostrando ese paisaje, ese panorama. Y le dice: tu descendencia será como las estrellas. Ahora, Dios no promete a sus hijos cosas chiquitas. Dios no promete a sus hijos cosas efímeras. Lo que Dios promete, lo que Dios nos quiere dar, son promesas eternas, promesas que van más allá de nuestro entendimiento. Las promesas de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, no se pueden comprar con dinero. La palabra de Dios promete para sus hijos amor, gozo, paz, paciencia, millones de cosas que nadie te las puede dar más que Dios. No se la puede adquirir con dinero. Vos podés tener millones de pesos en el banco, pero capaz no puedes tener paz en tu corazón. Puedes tener todas las riquezas del mundo, pero no puedes tener alegría en tu corazón, no puedes tener esa llenura que muchos necesitan hoy en día. Las bendiciones de Dios no son cosas chiquitas, son cosas grandes, son cosas eternas. Seguimos avanzando en el relato y el tercer punto de esta prédica o de esta reflexión sigue hablando acerca de la fe. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver Abraham conmigo? ¿O qué tiene que ver la historia de Abraham conmigo? Por ahí, para los que quizás todavía no han estudiado mucho la palabra de Dios o desconocen algunas cosas, es un poquito difícil hacer un nexo entre la historia de Abraham y el cristianismo, lo que nosotros vivimos hoy en día.
pero yo voy a tratar de aclararlo de la forma más simple que pueda. Y es muy simple, digamos. Cuando hablamos de Abraham, es igual a hablar de fe. Y la fe es uno de los temas centrales de la palabra de Dios. La Biblia, de tapa a tapa, del Génesis hasta el Apocalipsis, habla de un solo tema, que es la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, para llegar a esa salvación, para llegar al entendimiento de Dios, para llegar al conocimiento de las cosas de Dios, hay una clave, y esa clave es la fe. Mira, yo te voy a leer lo que está escrito en Hebreos 11, versículo 6. Dice así: en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y no solamente que Él existe, sino que Él recompensa, o Él quiere recompensar a quienes lo buscan. La fe es importantísima. Sin fe nosotros no podemos tener acceso a Dios. Es por eso que muchas personas pueden leer la Biblia y solamente con una cabeza, digamos, intelectual, no con un corazón y con una fe, y no van a poder entender lo que dice. No van a poder comprender el significado de la Biblia. Porque para acercarse a Dios es necesario acercarse en fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. La fe es algo así como, imagínate un banco. ¿Alguna vez viste un banco? ¿Viste esas puertas blindadas que tienen? Que son así gigantes, gruesas. Y del otro lado están todas las riquezas que vos ni te puedas imaginar. Bueno, es muy parecido. La puerta, digamos, la clave para abrir esa puerta y poder acceder a las bendiciones de Dios, la clave es la fe. Sin fe no podemos llegar a conocer a Dios y no podemos llegar a adquirir las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos de fe, nos preguntamos, ¿pero fe en qué? Porque mucha gente tiene fe. Mucha gente tiene fe en un montón de cosas. Mucha gente tiene fe capaz en algún santo. Mucha gente tiene fe en alguna persona. Mucha gente tiene fe capaz en alguna religión. Entonces, cuando hablamos de fe en la Biblia, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Vamos a leer un versículo que nos va a aclarar esta pregunta. Este versículo está en Romanos 4, 23 al 25. Y dice así: y esto de que se tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Resucitó para nuestra justificación. En la carta de Romanos, Pablo hace una exposición muy clara acerca de los temas centrales de la doctrina cristiana. Y entre esos temas está el tema de la fe. Y Pablo deja muy en claro, primero, como ya lo leímos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Deja muy en claro y toma en cuenta el ejemplo de Abraham. Abraham fue tomado por justo delante de Dios, no por las cosas que haya hecho, no por lo bien que se haya comportado, no por todos los reglamentos que haya cumplido, sino fue tomado por justo o como justo delante de Dios por la fe que tuvo. Como leímos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y fe en qué? Fe en Dios, pero no fe en cualquier Dios, fe en el Dios
de la palabra de Dios, como dice acá en el versículo 24. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos fe en cualquier Dios, no tenemos fe en una religión, no tenemos fe en un santo, no tenemos fe en un curandero, tenemos fe en el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Tenemos fe en un Dios vivo, tenemos fe en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios que ha decidido revelarse a nosotros por medio de la palabra de Dios, y para que por medio de Jesucristo y mediante la fe nosotros podamos tener acceso a todas las promesas, a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces el punto 3 sería: la salvación se recibe por fe. La mayor promesa que Dios hizo en la Biblia, para sus hijos, es la promesa de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que después de esta vida hay otra vida. Y para llegar al cielo, para llegar a la presencia de Dios, es necesaria la fe. Para ir concluyendo, mis queridos hermanos, vamos a ir recapitulando un poquito los temas, los puntos de esta pequeña reflexión. Entonces, punto 1, la bendición se recibe por fe. Las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida se reciben por fe. Es necesario creer, como decía la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios. Pero la fe y las bendiciones de Dios requieren siempre un paso de obediencia. Siempre Dios, cuando nos da una promesa, siempre Dios, cuando nos promete algo, siempre también nos pide algo. Y esa fe es la que a sus hijos los mueve a generar esos pasos de obediencia, a moverse en fe. El punto 2, las promesas se reciben por fe. Todas las promesas que Dios ha hecho en la Biblia están vigentes para sus hijos hoy en día. Esas promesas, cuando uno lee la palabra de Dios, dice que pasaron de Abraham al pueblo de Israel, del pueblo de Israel, por medio de Jesucristo, pasan a todos sus hijos, a todos los hijos de Dios, a todos aquellos que hemos creído en Dios. Tenemos a Jesús como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Señor. Tenemos acceso directo a todas las promesas que están en la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, la fe es la que nos asegura de que nada te va a faltar. No importa la situación que estés atravesando, nada te va a faltar. Y por último, la salvación se recibe por fe. Fe es tema central de la palabra de Dios. Y la salvación, que es la promesa más grande que Dios nos ha dado, de que algún día vamos a estar con Él en su presencia, de que este mundo no es todo lo que existe, sino que hay una vida más allá de esto. Esa salvación podemos acceder por medio de la fe. Pero no fe en cualquier cosa, sino fe en el Dios de la Biblia. Fe en el Dios de Abraham, como dice en el Génesis, fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, mi querido hermano, yo te quería animar en esta noche, cuando tu fe esté flaqueando, cuando tu fe esté, disminuida, salí de noche a un día en una noche que esté estrellada, mirá las estrellas, míralas bien y recordá que el Dios que le prometió a Abraham todas esas cosas, que le mostró las estrellas, que lo sacó afuera y le mostró las estrellas, es el mismo Dios que está vigente hoy en día, es el mismo Dios que está con vos, es el mismo Dios que te sostiene. Así que cuando tu fe
flaquee, cuando tu fe esté un poquito baja, recordá que el Dios de Abraham está con vos. Para concluir, me gustaría, como siempre, decirles que los extraño a todos. Yo creo que todos nos extrañamos, aunque estamos en contacto siempre, vía reuniones virtuales. Yo te invito a que podamos siempre seguir orando para que dentro de poco ya podamos estar todos juntos, reunidos, congregados y vernos y tener ese fuego, ¿no? Ese calor que se da cuando el pueblo de Dios está junto, adorando y alabando a Dios. Te mando un saludo muy grande y espero que estas palabras puedan haber sido de bendición para tu vida.